Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que se comunican con nosotros a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares, Grupo Cúspide, en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Gracias por recibirnos en esta linda mañana. Es un nuevo día y las escrituras nos dicen que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hoy es una nueva mañana. Dios ha creado este día, nos ha dado ya sus bendiciones. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos sean todos, tú que nos estás escuchando, que te has preparado para este tiempo y tal vez diga, yo preparado. Bueno, tu corazón sí, porque tu corazón, en él hay un anhelo de buscar al Padre, un anhelo de conocer la verdad, un anhelo de salir de de esas aflicciones, um, de esos momentos difíciles, ¿no? Todos, obviamente. ¿Quién quiere estar en momentos difíciles? Pues nadie. Sin embargo, a través de la palabra de Dios podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar esperanza, podemos encontrar solución y sobre todo lo que todo ser humano necesita, amor. Y el amor no es una emoción, como hemos aprendido a través de toda la vida, sino es una persona y ese es Jesucristo. Así es. Bueno, pues hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema desde los cielos, porque realmente ahí es donde tenemos que enfocar ese trono de Dios para con nosotros, nuestras vidas. Ese trono en donde tenemos ese acceso a Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros buscamos a Dios, oramos a Él, Él nos recibe y nos recibe porque ve en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Nos ve a nosotros limpios, nos ve purificados, nos ve santificados por la obra de Jesucristo en la cruz. Así es de que tú y yo hoy tenemos que estar convencidos de que hemos recibido al que es sobre todo nombre, Jesucristo en nuestro corazón. Y bueno, la semana pasada habíamos hablado sobre un versículo que hoy nuevamente lo tenemos que volver a repetir. ¿Por qué? Porque es necesario. Comentaba yo que es para mí un versículo clave, un versículo de promesa, porque quiero leértelo nuevamente y está en el libro de Segunda de Crónicas 7:14. Y es para que tú y yo lo memoricemos, pero todos los días de nuestra vida. Y dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se arrepintiera, perdón, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay tantas cosas que podemos aprender de este versículo, pero yo reflexionando un poco, donde dice, entonces yo oiré desde los cielos, ¿sabes? Hay algo que tal vez digas, es que a mí Dios no me escucha, tal vez a mí Dios no me responde, pero hay algo que está impidiendo que él oiga, no porque no puede oír, por supuesto que Él tiene ojos y tiene oídos para oír. Es más, Él nos dio los oídos, Él nos creó a su imagen y semejanza y estas características en nosotros, Él las tiene. Él las tiene, él oye, pero hay algo, hay un impedimento. Y bueno, pues en la primera parte del versículo lo aprendemos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos orar y buscarlo. ¿Para qué? Para arrepentirnos de nuestros malos caminos, de esas decisiones que hemos tomado porque consideramos que es lo más conveniente para nosotros, pero sin consultarlo a Él.
porque elegimos algo sin considerar su palabra, porque elegimos lo más fácil y no consideramos la puerta estrecha, porque consideramos que es la moda, ¿no? O las tendencias, ¿no? Pues es que ahora todo el mundo lo hace o la mayoría de las personas lo hacen. Pues ahí está nuestro error. Nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque el mundo está basado en filosofías, en hombres, en filósofos, en creencias inclusive. Porque un hombre lo creyó, ya de ahí salió una enseñanza, una doctrina, una nueva, pues sí, enseñanza, ¿no? Entonces nos contaminamos, por eso necesitamos buscar su palabra. Su palabra es escrita por él, por el dedo de Dios, es inspirada por él y a través de los hombres nosotros podemos conocerla. Entonces, bueno, vamos a ver que aquí encontramos 5 puntos en esta oración y él nos llama mi pueblo. Tú y yo somos pueblo si nosotros lo hemos buscado. Tú y yo somos su pueblo si nosotros le hemos reconocido. Y eso lo vamos a encontrar porque a través de toda la escritura, pues tenemos que buscar la verdad y la verdad nos hará libre. Dice en Tito 2:14, dice de la siguiente manera, quien se dio a sí mismo por nosotros, o sea, ¿quién se dio a sí mismo? Jesucristo. ¿Por quién? Por ti y por mí. Para redimirnos de toda iniquidad, o sea, sanarnos, purificarnos, pagar la deuda por todos nuestros pecados, dice, y purificar para que si para sí un pueblo propio. Repito, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Tú y yo somos purificados cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido lavados y limpiados, y dice aquí la palabra iniquidad, de toda aquella transgresión que nosotros cometimos. Y hablo de manera propia, ¿verdad? De manera particular, porque generalmente nosotros tendemos a decir el vecino, el esposo, la esposa, el hijo, mis padres, mis hermanos, mi abuelo, etcétera. Pero Dios es un Dios personal, Él trata con nosotros, pero no nos trata para avergonzarnos o para pues señalarnos, ¿no? O mucho menos condenarnos. Al contrario, Él vino para que nosotros fuéramos libres. Dice que la paga del pecado es muerte, pero Dios a través de Jesucristo vino a darnos una vida eterna. Y bueno, entonces sigue el versículo. Dice, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios quería un pueblo para sí y a ti y a mí nos llama pueblo mío. Le pertenecemos, somos de Él. Y entonces aquí inicia el versículo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y a través también de la escritura, por ejemplo, podemos encontrar muchos versículos, pero hoy vamos a ver el versículo que está en Filipenses. En Filipenses dice lo siguiente, en Filipenses 2:7, dice de la siguiente manera, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se hizo semejante a ti y a mí. Tomó, siendo Dios, se humilló a sí mismo, se hizo siervo, se hizo como tú y como yo. Entonces, Él puede entender las cosas que tú y yo estemos pasando. Él puede entendernos cuando nosotros nos sentimos tristes, Él nos entiende. Nos sentimos afligidos, Él nos entiende. Cuando sentimos que hay culpa en nosotros, Él lo sabe, Él lo sabe. Por eso Él dice que ha venido por un pueblo, nos ha limpiado, nos ha purificado para llamarnos pueblo. Tenemos una identidad y a Él le pertenece nuestra vida. Así es de que el humillarnos es buscarlo a Él, reconocernos que en todas las etapas de nuestra vida, en todas, desde antes de la creación, Él ya nos había creado. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Ahí es donde tú y yo
tuvimos la victoria de tener vida porque Él decidió que nosotros naciéramos en el lugar, en la familia indicada. No hubo error, todas las cosas, los planes de Dios siempre son para bien en Él. Aunque nosotros a veces queremos como escoger, ¿no? Pero lo que nos toca a ti y a mí escoger o decidir es buscarlo a Él, es buscarlo en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Y si en alguna área no se la hemos entregado a Dios porque creemos que ya está solucionada, porque creemos que ahí pues no es necesario decirle a Dios, Señor, te entrego esta área de mi vida, todas son necesarias. Es como invitarlo a nuestra casa y permitirle que entre hasta la recámara, hasta el baño, hasta ese rincón donde a veces tenemos el almacén con tantas cosas que decimos aquí, pues, ¿quién va a entrar aquí? Nadie va a ver, todo está todo desordenado, hasta allá. Hasta allá, Dios está dispuesto a entrar a todas las áreas de nuestra vida para que Él, a través de su palabra, podamos ordenar nuestros caminos. Todo es posible en Dios y no importa el momento. Nunca es demasiado tarde. Jamás va a ser demasiado tarde. Nosotros medimos el tiempo en días, en horas, en minutos, pero para Dios, Dios es eterno. Es un Padre eterno. Es Dios fuerte, Él es poderoso y nos puede ayudar en cualquier momento. Pero tenemos que buscarlo, tenemos que orar. Y la oración, esa es esa comunicación sincera y honesta de nuestro corazón para con Él. Y esa comunicación es no solamente que nosotros expresemos todo lo que estamos pasando, sino también Él nos va a hablar. Él va a traer a nuestra vida esa esperanza, eso que anhela nuestro corazón y es su presencia. Es buscarle, adorarle, darle alabanza, no por las circunstancias que estemos pasando, sino por lo que Él es, por lo que Él hará en nuestra vida. Quizá esperamos un milagro, quizá esperamos que se resuelva una situación, por muy difícil que sea, Dios siempre, en cualquier momento, quiere enseñarnos algo desde los cielos. Desde los cielos Él escucha. No hay distancia. Pareciera que decimos desde los cielos y a poco no. Pensamos desde los cielos, no, pues es que están lejísimos, ¿no? Pero Él está sentado en su trono y desde allá. Es decir, aun cuando para nosotros en nuestro razonamiento, en nuestros conocimientos, pensemos que está a distancia, o sea, que está súper lejos, lejanísimo de nosotros, no, no, Dios está más cerca, inclusive de nuestra propia respiración. Y a través de la oración, de esa comunicación, de buscar su rostro, nos acercamos como esa mujer cuando quiso tocar, dice la escritura que había una mujer muy enferma, y dijo, yo tengo que tocar, tengo que llegar hasta donde está Jesús, y había una multitud que le impedía llegar hasta él, pero no importó, ella hizo todo el esfuerzo tan solo porque en su pensamiento o en su corazón estaba ese pensamiento de si tan solo tocare el borde de su manto. Nosotros a través de la oración podemos tocarle, podemos entrar en esa presencia. Para nuestros pensamientos es imposible, es difícil de comprender, pero cuando le buscamos con todo el corazón y cuando nos arrepentimos de aquellas decisiones, de aquellas fallas que cometemos, ¿verdad? Todo aquello, con Él tenemos ese acceso para que podamos aprender. Dice la escritura en varios versículos, en los Salmos, David expresa, dame entendimiento, enséñame, dame espíritu de sabiduría para que pueda yo tener ese entendimiento, ¿verdad? Como si se nos abrieran los ojos, como si se nos quitara un velo que no veíamos o no nos permitía ver, pero a través de la oración, de buscar su rostro, nosotros tenemos ese acceso al perdón, como lo vamos a ver casi al final con la parábola del hijo pródigo. Nosotros
Dios desde los cielos nos escucha, desde ese trono celestial, Dios está con nosotros y nos dice, si mi pueblo, o sea, tú y yo, que a Él le pertenecemos, es decir, que somos su iglesia, donde su nombre es invocado. Muchas veces decimos, ay, sí, pues sí, gracias a Dios, ¿no? O sea, estamos invocando su nombre. Dice, ah, bueno, pues tú que invocas mi nombre, tú que dices mi nombre, ora. Ora y busca mi rostro, busca mi presencia, busca esa cercanía, busca eh, ese tú a tú, ¿no? Ese uno a uno con Dios, dice, y si se convierten de sus malos caminos. No neguemos que nuestros caminos han sido malos, que nuestras decisiones han sido malas. Reconozcamos. Ese reconocimiento es el arrepentimiento y definitivamente viene de parte de Dios hasta el arrepentimiento para que podamos ser liberados de todo engaño y de toda mentira, porque el engaño eso es lo que nos hace creer, pues que no estamos mal, nos hace creer que pues así somos y así nos moriremos. Eso es un engaño y una mentira, porque en Dios nuestra vida puede tomar un rumbo diferente. Y Él puede transformar y cambiar nuestra vida. Porque para que tú y yo cambiemos nuestra vida no es por lo de afuera, tiene que ser desde adentro. Cuando hay un cambio en desde adentro, desde nuestro corazón, desde todo el interior de nuestro ser, entonces se manifestará hacia la parte externa. Bueno, pues entonces no, como leíamos, ¿verdad? Si nos humillamos, leíamos en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo y se hizo como nosotros. Dice en el libro de Efesios, o en la carta, perdón, es una carta a Efesios, que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en el versículo 6:18 dice de la siguiente manera, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, esa oración que es en todo tiempo, ¿no? Con toda oración y súplica, suplicando a Dios y dice en espíritu eso que hay dentro de nosotros, que nos da vida, busquemos a Dios a través de la oración, con toda súplica, con toda súplica. Es oración que necesitamos sí o sí escuchar la voz de Dios, pero también que reconozcamos y aprendamos a reconocer esa voz, ¿verdad? De Dios. Porque a veces empezamos a buscar a Dios, oramos y ¿a poco no has escuchado personas que dicen, no, yo ya le pedí a Dios? Bueno, pero ¿cómo le has pedido? ¿Verdad? El que nos enseña a pedir cómo conviene, conforme a la voluntad de Dios, es, no es nuestros pensamientos, es el Espíritu. El Espíritu es el que nos enseña cómo debemos de orar, cómo debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Porque a veces en nuestro egoísmo no nos damos cuenta que pedimos para dame, 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 tengo este problema, tengo esta situación, etcétera. Pero Dios, que es un Dios generoso, un Padre generoso, nos enseñó o a dar, ¿verdad? Antes de pedir, demos. Sí, llevar todas nuestras peticiones delante de Dios, pero también esa gratitud, gratitud de todo lo que tenemos. Primero deberíamos de empezar por ahí, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos enseña a que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón. Dice el Salmo 27:8, Salmo 27:8, dice así. Aquí lo tengo, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Repito, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Señor, oh Señor.
Yo no sé si a lo mejor, pues sobre todo, a veces queremos conocer a alguna persona importante, a lo mejor a algún artista, a algún médico importante, no sé, alguien que digamos, uy, para conocerlo, no, pues está imposible. Bueno, dice Dios, búscame a mí, búscame a mí, busca mi rostro. Queremos a veces buscar en el mundo y donde podemos encontrar esa respuesta es desde los cielos, desde los cielos, desde la presencia de Dios y que no está a distancia larga, sino muy cerca a través de la oración. Quiero también repetir un salmo que vimos la semana pasada y que fue el Salmo 139. Versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno, en ese camino que nos lleva a, a Él. Él es el camino, Él es el camino. Jesucristo nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino eterno que nos lleva a Dios, ¿verdad? Al Padre Celestial. Y déjame decirte que un hombre que vivió esta situación, que seguramente, aun cuando no nos dice la escritura, ¿verdad? Si él leyó este versículo de Crónicas 7:14, pero hubo un hombre que esta palabra se hizo viva en él y es el hijo pródigo. El hijo pródigo que se humilló porque el hijo pródigo pertenecía a la familia de Dios. Y él oró, él invocó el nombre de Dios, oró, buscó el rostro de Dios y se arrepintió de sus malos pecados. De hecho, esto lo vamos a encontrar en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 11 al 31. Solamente voy a leer algunos versículos, pero yo te pido que leas este versículo, que leas este libro de Lucas, esta porción de la escritura del Hijo Pródigo. Porque este hijo pródigo que se había apartado de su padre, le había dicho, padre, dame mi herencia, dame lo que me corresponde, y yo yo soy capaz de administrarlo bien y me siento maduro para hacer con mi herencia lo que yo quiera. Y sin embargo, pues él se da cuenta que no hizo lo más conveniente, ¿verdad? No hizo lo más conveniente. Dice uno de los versículos, em, dice que el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan? Y yo he aquí, perezco de hambre. La escritura nos enseña que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tenía hambre, como a lo mejor tú y yo hoy tenemos hambre, de esa hambre que no sabemos, que algo que nos sentimos insatisfechos, algo que falta como completar algo en nuestra vida, algo como que tenemos un trabajo, tenemos una familia, pues nos va bien, pero hay algo que todavía anhelamos más, buscamos más y no hallamos en dónde es hambre. ¿Hambre de qué? De buscar a Dios, de regresar a Él, de buscar su rostro, de tener ese encuentro con Dios. Y sigue el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi Padre.
Este versículo de Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento y vemos cómo ahora en el libro, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos a este hijo que en donde él invoca, en donde él era pueblo de Dios, él invoca a Dios y dice, he pecado. Ahorita lo vamos a ver en otro versículo, dice, bueno, continúo con el 18, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí está ese momento en que al, al buscar, al estar en oración con Dios, al buscar el rostro y dice, quiero convertirme de mis malos caminos. He pecado, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti y le dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba, dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dios nos está esperando el día de hoy con los brazos abiertos. Cuando nosotros le buscamos, oramos, nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Y este versículo que leíamos en Segunda de Crónicas, que dice, entonces yo oiré desde los cielos. Dice la escritura que él no quiere un sacrificio de nosotros, porque todo sacrificio que pudiéramos hacer, con nada, el único sacrificio ya está hecho. Y eso lo hizo Jesucristo por ti y por mí. Dice que Él no rechaza el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Ahí es cuando Dios, cuando nosotros reconocemos nuestras fallas, reconocemos que contra Él hemos pecado, ¿no? Porque a veces nuestras faltas sí son contra las personas y tenemos a veces que pedir perdón y buscar a las personas a las que hemos lastimado. Y cuando nosotros damos ese perdón, cuando recibimos, perdón, ahora sí que reitero, cuando nosotros recibimos el perdón, entonces también nosotros estamos listos para dar ese perdón. Porque a veces ese perdón tiene, o sea, es algo muy, muy grande, es más, a veces sobrenatural, porque con nuestras fuerzas no podemos, no podemos. Nuestro corazón es gravemente lastimado y por eso Dios viene a darnos lo que nos libera de ese dolor, de ese quebrantamiento en nuestro corazón, nos da el perdón para que nosotros perdonemos y seamos liberados. Bueno, entonces dice, y levantándose, reitero este versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. O sea, imagínate la escena, el padre está todavía a lo lejos, no está tan cerca, ¿verdad? Como leíamos, vemos a Dios, no, pues que está tan los cielos, ¿cuándo voy a alcanzar su presencia? Bueno, pues a través de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido ese ministerio que no podemos entender, pero de la reconciliación. Dice, y fue movido a misericordia. Dios es misericordioso. Y al inicio de esta enseñanza decíamos que nuevas son sus misericordias. Él es misericordioso. Dice en Juan capítulo 5, cuando nuestro Señor Jesucristo habla sobre las bienaventuranzas, dice una bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De Él viene. Recordemos que somos creados a imagen y semejanza. Así es de que nuestro corazón necesita ser conmovido a misericordia para otorgar el perdón. Como en este caso el padre, ¿verdad? Le otorga el perdón a su hijo, dice, y corre, o sea, el padre corrió y se gozó y lo abrazó y dice que se pegó a su cuello y estaba gozoso y al final de de esta porción de la escritura, nos dice en el versículo 31, dice, y entonces le dijo, hijo,
Tú siempre, este se lo dije no al hijo pródigo, sino al hijo que vivía con el padre. Dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, dice, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tú y yo estamos perdidos y tal vez alejados de esa presencia, de ese lugar desde los cielos. Pero cuando tú y yo buscamos a Dios, oramos, nos humillamos, hemos sido hallados en los cielos, hemos sido hallados porque dice que la escritura que nuestro Señor Jesucristo nos trasladó de la oscuridad a la luz. Y la luz es su presencia. La luz es el lugar en donde Él está sentado, sentado a la diestra del Padre y desde ahí Él como nuestro abogado intercede por ti y por mí. Bueno, pues estamos terminando ya este tiempo, no sin antes agradecerte por estar aquí, porque cada semana todos los días Dios nos habla, pero en este segmento, Sembrando Palabras de Vida, el poder acercarnos y aprender juntos en la palabra de Dios. Ahí es el manual a donde tú y yo nos tenemos que acercar en cualquier circunstancia. Ahí es donde encontramos esa luz en medio de una oscuridad en donde no encontramos respuestas, donde no encontramos qué paso dar, hacia dónde ir y ahora qué va a suceder, porque necesitamos encontrar ese amor y el amor es Cristo. Y dice también la escritura que el amor echa fuera todo temor. Tú y yo tenemos temor hoy, acerquémonos al Padre, que Él nos escucha desde los cielos y en la oración somos trasladados a esa presencia, porque Él como Padre nos espera con los brazos abiertos, corre hacia nosotros cuando nosotros le buscamos con un corazón sincero, cuando buscamos su rostro, Él también anhela, por supuesto, que volvamos a Él. Volvamos a Él. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo. Recuerda que tenemos una próxima cita, sí, el próximo miércoles aquí. Busco en ti donde estás, no es el final. Te esperamos.